procesos que van a ocurrir al interior de la mitocondria. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Producir energía. ¿Ok? Aquí producimos ¿cuántas moléculas de ATP fuera de la mitocondria? Apenas 2. Y van a ver ustedes la cantidad de ATPs que se van a formar aquí. ¿Ok? Muy bien. La mitocondria es una estructura muy compleja en donde vamos a tener dobles membranas. Vamos a tener una membrana externa, que es la que le da la forma, pero al interior vamos a tener un montón de membranitas plegadas, ¿okay? Como si fuera un acordeón, ¿okay? Que es donde va a ocurrir dos procesos. El ciclo de Krebs como tal, el ciclo del ácido cítrico, y por el otro lado, en las membranas internas, va a ocurrir la fosforilación, es decir, la transformación de ADP en ATP. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es el alimento de la mitocondria? El alimento de la mitocondria se llama acetilcoenzima A. ¿Ok? De eso se alimentan las mitocondrias. Del acetilcoenzima A. Nosotros acabamos de ver este primer paso, que es el más importante de todos. De la glucosa pasamos al piruvato. ¿Ok? Hay otra enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Es un complejo piruvato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es quitarle un átomo de carbono a el piruvato, pasar de 3 átomos de carbono a 2 átomos de carbono, es decir, un grupo acetilo. ¿Ok? Y este acetil se va a unir a una molécula acarreadora llamada coenzima A. ¿Ok? Una molécula que acarrea los grupos acetilos hacia el interior de la mitocondria llamada coenzima A. ¿Ok? En realidad el alimento de la mitocondria es el acetilcoenzima A. ¿La podemos obtener solamente de la glucólisis? No. De los ácidos grasos a partir de la beta-oxidación. A partir de la beta-oxidación, el producto de la beta-oxidación directa es la acetilcoenzima A. Y vamos a ver que la degradación de algunos otros aminoácidos también nos dan como producto final acetilcoenzima A. ¿Ok? Estas son las 3 vías de alimentación de nuestras mitocondrias. ¿Ok? Las más importantes. El primer paso es este. Posteriormente, ya al interior de la mitocondria, vamos a ver que una vez que estemos al interior de la mitocondria, el acetilcoenzima A se va a separar, se va a fracturar. La coenzima A regresa hacia afuera de la mitocondria y el grupo acetilo se va a unir a una molécula llamada oxalacetato. El oxalacetato tiene 4 átomos de carbono. ¿Ok? 4 átomos de carbono más 2 del acetil, ya tenemos una molécula de 6 átomos de carbono llamado citrato. ¿Ok? El citrato, en procesos que vamos a ver ahorita de manera secuencial, va a perder 2 átomos de carbono. ¿Ok? Y una vez que pierde estos 2 átomos de carbono, junto con esto se pierden electrones, ¿ok? Y protones. ¿Ok? Protones y electrones. Y se va a regenerar esta molécula hasta volver a transformarse en oxalacetato, cerrándose un ciclo. ¿Ok? Este oxalacetato se le vuelve a unir a otro acetil, se convierte en citrato, se pierden 2 carbonos, se pierden protones. Estos protones son acarreados por NAD y en algún momento por FAD, la vina de nitronucleótido, ¿ok? Y van a ser llevados hacia la membrana interna de la mitocondria.
¿Okay? Y es donde va a ocurrir la magia de la producción de ATP. ¿Okay? Entonces tenemos dos pasos. El primero de ellos es la formación de la acetilcoenzima A y el segundo paso es la oxidación de esta acetilcoenzima A. ¿Ok? Bueno. Chicos, esta es les presento la acetilcoenzima A. El grupo acetilo, que son estos dos carbones unidos con su oxígeno. Acuérdense que este es un carbonilo, como ya lo conocíamos, y esta es la coenzima A, ¿sale? Esta moleculita con azufre, coenzima A. Bien, esta es la que va a inyectar al ciclo, ¿ok? Aquí, algo muy interesante. Durante el ciclo se va a producir una molécula de alta energía, no un ATP, sino un GTP. Bueno, sí, sí. Guanidín, coenzima A. Ajá, guanina. ¿Se acuerdan que es adenina? Guanina, citosina, adenina, citosina. Bueno, aquí vamos a utilizar una guanina, ¿sale? En lugar de una adenina vamos a utilizar guanina. Guanina, trifosfato, más 8 electrones o protones. ¿Vale? Bueno. Esto va a entrar a la fosforilación, como les habíamos dicho, en la cadena respiratoria y va a darnos un aumento en cuanto al gradiente de protones y esto al final nos va a ayudar a la síntesis de la formación de, por cada uno de estos ciclos, de 9 ATPs. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento vamos a centrar en lo que sería el esquema del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Coenzima A, acuérdense, 4 carbones a partir de oxalacetato, se le unen 2 carbones gracias al acetilo para formar 6 carbones, 5 carbones, 4 carbones y el proceso de regeneración. ¿Ok? Para formar oxalacetato. ¿Sí? Entonces, acetilcoenzima A más oxalacetato se transforma en citrato. De citrato a una isomerización para el isocitrato. De ahí la pérdida de un carbono, ¿ok? Para formar cetoglutarato. El cetoglutarato, ¿ok? Pierde un nuevo carbono transformándose en succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A se transforma en succinato. El succinato en fumarato, el fumarato en malato y el malato en oxalacetato. ¿Ok? Y aquí vamos a ver la salida de energía o, en este caso, de protones y electrones. ¿Va? ¿Sí, chicos? Aquí se utilizan dos acarreadores, NAD y PAD. ¿Ok? Revisen ustedes, fíjense en dónde están. ¿Ok? Los acarreadores de protones. El objetivo, pues, del ciclo es obtener electrones de alta energía que pasarán a la cadena de transporte electrónico y a la fosforilación para la producción de ATP, aunque en el ciclo no interviene el oxígeno, solo funciona en condiciones aerobias. ¿Ok? Algo que es bien importante, aunque en el ciclo no vamos a utilizar oxígeno de manera directa, solamente se puede dar cuando hay suficiente oxígeno durante el proceso. ¿Por qué? Porque no se va a utilizar aquí, se va a utilizar en el siguiente paso. ¿Ok? Por eso es bien importante la presencia del oxígeno. No se utiliza aquí, sino se utiliza en el siguiente paso. Es decir, cuando nosotros estos hidrógenos que estamos recuperando durante el paso, los pasamos hacia la membrana interna, estos van a correr alrededor de un ciclo de proteínas llamadas citocromos. Ahí se va a formar el ATP y una vez que los hidrógenos ya finalizaron su paso
a través de este río, pues tenemos que hacer algo con ellos. Acuérdense que los hidrógenos como tales, como protones, nos van a acidificar el medio, y como no pueden estar libres, tenemos que unirlos ¿a quién? Al oxígeno. Y cuando los unimos al oxígeno, ¿qué se forma? Agua. Si unimos el hidrógeno al oxígeno, formamos agua. Y de esta manera evitamos la acidificación del medio. ¿Okay? Para eso estamos realmente utilizando el oxígeno que respiramos, para formar agua durante este proceso. ¿Okay? O sea, no lo usamos aquí, el oxígeno no lo necesitamos, pero necesitamos, ¿por qué? Porque estamos utilizando un montón de hidrógenos, de protones, que en algún momento, cuando finalice el proceso, se nos van a acumular y van a formar ácido y van a destruir a nuestra célula. Para evitar esa situación, lo que hacemos es el oxígeno que utilizamos al momento de la respiración, lo unimos a estos protones y entonces formamos agua. ¿Okay? ¿Así nos queda claro? Ok. Acuérdense, GTP y ATP son equivalentes, que esto es bien importante, ¿vale? ¿Dónde formamos electrones? ¿Dónde tomamos protones y electrones? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué es importante el diferenciar a NAD de PA? Por donde se forma la cadenita de proteínas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando se toma el río en donde se está formando el ATP, por cada pase que hay de estos protones a través de las proteínas, se está formando ATP. Si entra desde el inicio del río, pues se forman un número determinado de ATPs. ¿Qué pasa cuando lo tomamos ya avanzado el río? Ya no se forma el mismo número de ATPs. En el caso de NAD, toma desde el nacimiento del río de protones y ahí es donde los ingiere, los deposita. En el caso del FAT, lo toma un poquito más adelante y entonces FAT produce menos ATPs. Por eso es importante considerar si tenemos como cargador a FAT o a NAD. ¿Ah? ¿Sale? Y aquí viene la magia. No está complicado, así como vimos hace un momento, van a ver que está exactamente igual. Lo vamos a ver muy rápido, ¿ok? A ver, oxalacetato, vean esta molécula, ¿ok? ¿Dónde la tenemos? Esta y esta son lo mismo, la única diferencia ¿cuál fue? Que a lo rompimos en la doble ligadura, le colocamos un hidrógeno y si ustedes se fijan, es esta parte. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el citrato. Del citrato, ¿qué es lo que hace la enzima aconitasa? Deshidratar. Es decir, quitamos una molécula de agua. ¿De dónde, chicas, chicos, chiques? Sí, del citrato, claro, pero ¿de dónde sacamos esta molécula de agua? ¿Qué les parece este OH? Ajá, ¿y qué les parece este H? Acuérdense. Y entonces ya tenemos, una. ¿Y qué sucedió? Doble ligadura. Esto es, pasamos del citrato al cis-aconital. ¿Ok? ¿Eso va a venir en el examen, profe? ¿Sí? ¿Eso va a venir en el examen? Okay. A lo mejor solamente de manera general les digo, a ver, ¿cuáles son las enzimas que participan, por ejemplo, para isomerizar una molécula? ¿Cómo se les llama? Isomerasas o mutasas. ¿Ok? A ver, ¿cómo se le llama la molécula que se encarga de pegarle fosfatos a una molécula? Quinasa. ¿Y así? ¿Ok? Cosas como esa. Algo más sencillo, no se preocupen. Ok, del cis-aconitato pasamos a través de una hidratación
Aquí es al contrario. Esto fue una deshidratación. ¿Qué significa hidratación, niñas, niños, niñes? Pegarle una molécula de agua. ¿A dónde se la pegamos? Vean ustedes este doble ligadura. Desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque ahora aquí le pegamos un hidrógeno y el OH. ¿Cómo estaba atrás? Lo invertimos, ¿cierto? Vean ustedes, ¿ok? Ya está aquí, ok. Y entonces ahora tenemos lo que se conoce como isocitrato, ¿ok? ¿Sí? Isocitrato. Después, ustedes se fijan en el citrato y en el isocitrato, la diferencia es en dónde está el OH. Está invertido, ¿cierto? Siguiente paso, ¿cuál es? Una descarboxilación. Es decir, vamos a quitarle un carbono en forma de CO2. ¿Qué carbono le quitamos, niñas, niños, niñes? Ajá, el que estaba al interior, ¿cierto? Y ahora quitamos esto. ¿Qué más perdimos? Hidrógenos. Ajá. ¿Cuáles perdimos, chicos? Este fue uno. ¿Cuál otro? Y otro de arriba. Ajá. Bueno, ¿qué más? El cetoglutarato. El cetoglutarato, ¿qué es lo que hace? Una segunda descarboxilación. ¿Cuál? ¿Cierto? Fíjense ustedes. ¿Ah? Y luego, ¿qué es lo que hace? Ajá. Del succinil coenzima A se va a encargar de succinato. ¿Ok? Ya tenemos cuántos carbonos. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Mandé? Del succinil coenzima A, ¿ok? Pasamos a Succinato. succinato. Así es. Después, la deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hizo la deshidrogenasa? Quitó hidrógenos. Muy bien dicho. ¿Cuáles? Los del Estos dos, CH2. para formar una doble ligadura. A esto le llamamos fumarato. ¿Cuál es el siguiente paso? Normalmente cuando tenemos dobles ligaduras es para prepararlo, para meterle agua. Hidratamos. ¿Y dónde la metió? Ahí mismo, ¿cierto? Rompemos la doble ligadura, le pone un hidrógeno y le pone el OH. Y entonces ahora tenemos malato. ¿Ok? Y el malato lo deshidrogenamos. ¿Y qué es lo que sucede? Y quitamos este hidrógeno y entonces formamos una doble ligadura. ¿Ah? ¿Cierto? Y entonces, ¿en qué se transforma? Oxalacetato. Es el inicio del ciclo. Lo podemos chequen, ya no nos va a dar tiempo. De la presentación viene esto que acabamos de ver, paso a paso, ¿va?